¿Ya? Vale, pues os vamos a contar un poco, o sea, algunos de vosotros ya habéis venido, pero otros no. Entonces os vamos a contar un poco qué es Veritals, ¿no? Y qué hay detrás de esto y qué es lo que nosotros buscamos. O sea, lo que estamos intentando hacer es intentar generar un espacio pues, para desarrollar nuestra capacidad racional. Esa es como un poco la definición más teórica, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que al final los valores que nos inculcan desde pequeños están súper bien, pero la realidad es que cuando luego en la vida esos valores se confrontan, ¿no? Y entran en conflicto, yo por lo menos me di cuenta en mi persona que muchas de mis creencias eran muy falsas. Eran simplemente pues la superficie, la idea, pero que realmente yo no había integrado esas creencias en mi corazón. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es que aquello de lo que pues tratemos hoy, pues oye, el sufrimiento, enfermedad y muerte, que no sea tanto como a ver qué dice Fernando, que por supuesto también, y esa es también un poco la base, pero que sobre todo nosotros pues lo miremos en el corazón. O sea, creo que hay ciertas cosas que son comunes a todos nosotros. O sea, el amor, el sufrimiento, la belleza, el bien. O sea, sin necesidad de entrar en ideologías o en conclusiones, pero creo que todos sufrimos en la vida. Entonces es algo que tenemos dentro. Entonces, en vez de que alguien venga y nos diga qué es la verdad, lo que queremos es que nos choquemos con ella. O sea, que de alguna forma no busquemos la verdad hacia afuera, sino hacia adentro. Porque dentro de nosotros hay muchas cosas que son verdad. Entonces, es un poco la propuesta, ¿no? Y eso se materializa, pues, oye, primero lo que os proponemos es pues la charla de Fernando, pues para introducirnos en un tema y que vayamos poco a poco, pues, primero escuchando, que es importante, y luego, ¿no? Pues bueno, ya por contaros un poco el día, pero tenemos la comida, pues, con piscina, chill, y, y lo que proponemos para luego, pues sobre las 4 así, es un debate, pero que el objetivo no es el debate. O sea, es simplemente el esfuerzo que uno tiene que hacer para poder verbalizar aquello que cree, requiere de una comprensión mayor de aquello que defiende. Entonces, en esa profundización, con tu grupo, ¿no? Que luego explicaremos muchísimo mejor, pero oye, pues introducirnos nosotros, o sea, que ya no sea que alguien me hable de sufrimiento, sino yo intentando comprender quién soy cuando sufro y qué sentido puede tener eso, si es que lo tiene, ¿no? Entonces, pues, pero que ya no es alguien que me dice algo, sino yo que observo a mi corazón y veo qué tengo dentro. Eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Y bueno, ya por explicaros también, pues oye, luego pues el que quiera quedarse, o sea, esto es muy chill, pues la última vez nos quedamos unos cuantos y estuvimos aquí hasta las 11, que unía sentimientos. Y lo mismo al contrario, si alguno dice, oye, es que me tengo que ir porque tengo que estudiar o porque tengo que hacer... Que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Que con mucha libertad. Eso es un poco lo que nosotros, no sé si queda algo por decir. Y bueno, presentar presenta tú a Fernando. que pues eso nos va a hablar del sufrimiento, del dolor y la muerte. Y nada, pues es médico, católico, padre de 7 hijos, o sea, abuelo de 7 nietos. Y nada, os invitamos a escuchar, pero sobre todo a eso que os inquiete o que os interpele por dentro de lo que escuchamos o de inquietudes que traigáis ya de casa, que aprovechamos para preguntarle, que sobre todo ahí se hace mucho el diálogo al final a posteriori, que no os quedéis con dudas y que os vayáis aquí pues con ganas de resolver, de buscar, de esas cosas que os inquieten por dentro, pues de sacarlas, ¿no? Así que os invitamos a escuchar y luego a posteriori se pasa el micro y vamos haciendo preguntas. Dos cosas más. Una muy importante, que dar las gracias al patrocinador, que tenemos que hablar de él, y alguien que me grabe, por favor. Que bueno, pues es una empresa DSC Energy Analytics que se dedica a hacer temas de estadística, inteligencia artificial, modelos predictivos, sobre todo dentro del campo de la energía, Big Data. Y bueno, pues estamos muy agradecidos porque al final con 5 pavos no se paga esto, la verdad. O sea, necesitamos de esa ayuda externa que al final es lo que sustenta económicamente este proyecto, ¿no? Y luego decía una cosa que se me ha venido a la cabeza también, que en todas las cosas que haya de si hay que hablar en público, de que si no sé qué, y yo, cada uno que llegue hasta donde tenga que llegar. O sea, que no se vea forzado, nadie te va a decir hasta dónde tienes que llegar. Eso es algo que tú tienes que ver bueno, pues poner... Hombre, sí que recomiendo que mientras más uno proyecta lo que tiene en el corazón, creo que luego pues sale ganando, ¿no? Pero que hay libertad para cada uno, ¿vale? Pero que estéis muy tranquilos que nadie os va a decir nada, ¿vale? Así que ya sí que sí, os dejamos con Fernando. Te dejo el micro. Parece que no pasa desde aquí. Ahora, he probado. Bueno, yo voy a poner el reloj en 1 hora, ¿no? ¿Os parece bien? 1 hora de charla.
que si me faltan 3 diapos, cierro en 2 minutos y así permite un control. Porque hemos empezado casi media hora tarde, yo me puedo extender 5 minutos, ¿vale? ¿Os parece? Sí. Bueno, pues ya el reloj en marcha. A ver, esto no me pasa. Hemos probado antes que pasaba, pero no pasa. No sé si alguna cosa está interfiriendo, que nos ayude. Lo digo porque si no va a ser un poco rollo que me tengáis que ir pasando. No, es que antes ha pasado muy bien. No, es que ha pasado aquí. Ah, perfecto, muy bien. ¿Qué pasaba? ¿Algún problema? Ah, vale, que estamos fuera de pantalla. Perfecto. Ah, que tenías puesta la diapo inicial. ¿Empezamos? Oye, quería yo que, Conchi, hicieras una foto, porque ahora mismo si quieres, Juanjo, el párroco, el párroco de los Paules, que es los titulares de esta casa, cuando le dije que venía, bueno, ¿y eso de qué va? Digo, pues si hacemos una foto de lo que tenemos, igual ayuda a que la permanencia en la casa sea más fácil. Yo así se lo he comentado a Conchi, vamos, que a mí me da igual, yo no tengo acciones en nada de esto, pero que vea esto, que la casa se utiliza para algo formativo, siempre facilita que podáis seguir haciéndolo. Yo se lo he planteado ahí así como una opción, vamos. ¿Vale? Que si os parece. Bueno, primer tema. Yo no tengo respuesta para responder al sufrimiento, enfermedad y muerte de cada uno de vosotros. Yo tengo mi respuesta. Si queréis, al final, os doy mi respuesta. Como digo, 95% de las cosas que voy a presentar no son opiniones. Son datos, ¿vale? Para que sepáis. Obviamente, el número de los datos siempre puede crecer mucho más, pero que está razonablemente basado en datos, ¿vale? Quiero leeros la presentación, que me gusta mucho cómo la ha puesto. Yo comenté con él un poquito qué podía poner para invitar a la charla, pero me ha gustado. El sufrimiento es una realidad universal, omnipresente, que se explicita de forma exuberante con la enfermedad y la muerte, pero que forma parte de la vida, con independencia de la enfermedad y la muerte. En una sociedad multicultural, con diferentes formas de ver el mundo, cada uno tenemos la necesidad de tener respuestas personales. Y la mayoría de nosotros huimos del sufrimiento. Con un problema, que el sufrimiento forma parte de la vida. Con lo cual, cuando te das la vuelta, lo sigues teniendo detrás. Porque hay un sufrimiento que se llama enfermedad y muerte, pero hay otros muchos sufrimientos. ¿Vale? Sufrimiento, realidad invisible, porque no la queremos ver. Sufrimiento. El hambre en el mundo, real. Las catástrofes, la guerra. ¿Cuánta gente, cuántos millones de hombres y personas sufriendo? Bueno, pero eso les toca a ellos. Bueno, cuando hablaban de las epidemias, no. Bueno, que no sé por qué razón pasa unas veces sí y otras no. Cuando hablaban de las epidemias, todo el mundo pensaba que las epidemias eran una cosa del tercer mundo, ¿no? Llegó el COVID aquí. ¿Qué pasó con el COVID? Que la gente se moría de verdad, ¿no? Y que además nos restringían la vida, ¿no? Y que además lo que queríamos hacer... Y que además, bueno, pues algunos incluso estaríais empezando vuestra carrera profesional, estaríais en bachiller de 5 años, pues, según cómo andéis. Bueno, resulta que no podía ir a la facultad, que todo online, un mundo diferente, ¿no? No te podías salir de casa, tenías que estar con tu familia. Joder, si yo lo que quería empezar a estudiar para salir de casa y ahora resulta que tengo que volver a casa, ¿no? Sufrimiento. Un sufrimiento importantísimo. Hoy, el problema de la soledad. 20% de la población española vive situación de soledad no deseada. Y esto no es un problema solo de los ancianos, sino también de los jóvenes. De 18 a 24 años. 30 y tantos % de la población de 18 a 24 años vive una soledad no deseada. No lo digo yo. Todo lo que la bibliografía que está disponible. Si alguno dice, oye, Fernando, me gustaría... Os paso. Es decir, que los libros están, los documentos están. Esto está en Internet de todas formas. Pero es muy importante, porque si 1 de cada 5 personas vive una soledad no deseada, es una fuente enorme de sufrimiento.
que no tiene que ver con la enfermedad ni la muerte, ¿eh? Y que afecta hasta un 30% de los jóvenes, dice esta encuesta del Ministerio. Problema importante. La invisibilidad del paciente, los invisibles, los costes invisibles, el paciente invisible, tantas realidades invisibles que tienen sufrimiento, el cuidado de los adolescentes, el problema de la salud mental, los enfermos crónicos, invisibles, sufrimiento invisible, pero real. Más sufrimiento. 2 jóvenes se arrojan al vacío desde un edificio en obras. El suicidio como una respuesta al sufrimiento. Datos reales. Si me permite. Vale. Tasas de 2024. 8 por cada 100.000 habitantes. Dice el INE, pero que sepáis que la primera causa de muerte en población joven en España es el suicidio. Y aquí todavía no estamos como en Finlandia o en Suecia. Yo tengo un hijo que estuvo viviendo 3 años en Suecia y con relativa frecuencia, es decir, una vez en semana o cada 10 días, el tren se paraba porque había un problema en la vía. Alguien que se había tirado. Igual ya vosotros conocéis en vuestro entorno personas que se han suicidado. En enero de este año un compañero mío recibió una llamada suya diciéndome, oye Fernando, ¿tú podrías ayudarme? Yo tengo relaciones en diferentes ámbitos con la autopsia de mi hijo, que es que mi hijo se tiró ayer por el balcón, 23 años. Yo iba camino del hospital cuando él me llamó, venía del hospital de Valme, de un comité de ética, me llamó él. 23 años se había tirado por el balcón. Y lo que de verdad decía él, ¿por qué se tiró? Si ahora estaba bien. Es cierto que hemos tenido muchos sufrimientos, muchos problemas. Era un chico adoptado, ruso, con sus 2 hermanos adoptados, con un hijo siendo menor de edad. Pero ahora estaba bien, tenía una pareja más o menos estable, estaba haciendo un curso con buenas notas, estaba contento. Sufrimiento. Sufrimiento. Prestación de ayuda para morir. Eutanasia. En España, mayores de 80 años, el grupo más numeroso. Quizá tenga que ver algo con lo que decíamos antes de soledad no deseada, no lo sé. No puedo decir que eso es una relación que yo digo, pero no hay datos. Pero eutanasia, un problema importante. Luego veremos datos en otros países del mundo. Hay países del mundo donde casi el 6% de todas las muertes del país son por eutanasia. 6% de las muertes del país. Eso es una epidemia. 6%. En Canadá, en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. 6%. Más de 1 de cada 20, 1 cada 18 y pico muertes son por eutanasia. Un problema para huir del sufrimiento. Así lo dice nuestra norma, ¿eh? No lo digo yo. La norma española dice que la razón para pedir la eutanasia es un sufrimiento insoportable, con enfermedad o con limitación. Pero básicamente sufrimiento, palabra sufrimiento, que es la que nos tiene hoy aquí juntos, ¿vale? Y sin embargo, esta paradoja. Esta es del Confidencial Digital del 4 de mayo, es decir, que esta es actual, claro, no estoy buscando noticias, ¿vale? Vivimos en una sociedad que presume de hablar cada vez más de salud mental, bienestar emocional y cuidados. Sin embargo, sigue evitando una conversación esencial, la muerte. La tanatofobia hace que la muerte sigue siendo un tabú y que lleguemos poco preparados emocional y prácticamente a uno de los momentos más inevitables de la vida, porque ustedes se van a morir. Si no lo sabían, yo se lo digo. Me da igual que estén sanos hoy. Mañana no sabemos dónde vamos a estar ninguno. Y el que piense que esto es mentira, atento. Ayer estaba yo con un señor de 93 años
que tiene un cáncer de colon metastásico, es decir, en situación muy avanzada, con 93 años, y decía, bueno, entonces, ¿cuándo me voy a morir yo? Digo, pues mira, no lo sé. Digo, tienes 3 razones importantes para morirte. 1, estás vivo, que es la única condición necesaria para morirse. 2, tienes 93 años, la supervivencia de las personas de 93 años está acortada simplemente porque la probabilidad de vivir 6 meses con 93 años es mucho menor que con 23 años. Y la tercera causa, tienes una grave enfermedad. Pero eso no garantiza tu muerte. Porque me puedo morir yo antes que tú, teóricamente, comillas, sano, comillas. Pero, sin embargo, vivimos de espalda a la muerte todos. No sé si ustedes. Todos. Bueno, pues vamos a entrar con la palabra sufrimiento. Eric Kassel es un señor importante. Si alguno quiere la traducción del artículo, la tengo en castellano, que habló sobre la naturaleza del sufrimiento, ¿vale? Lo plantea en una revista, New England Journal of Medicine, tú eras médico, ¿vale? Que es de las revistas top 10 de la medicina, es decir, la gente que dice la Biblia de la medicina, bueno, pues New England, pues plantea este artículo, que es uno de los artículos más citados en el mundo, porque los médicos atendemos básicamente personas con sufrimiento. Unos sufrimientos que serán más, comillas, reales para todos, otros que serán menos reales para todos, ¿no? Hoy tenemos un problema. Chicas de 18 años o de 14 años o de 15 años a la que su papá le regala que se opere de las tetas para que se le quite el complejo. Sufrimiento. Estoy amargada porque mi pecho no es. Acaban de convertirla en una enferma para siempre porque le ponen una prótesis mamaria hoy y cada 10 años o menos vamos a tener que volver a operarla para cambiarle la prótesis, ¿no? Con 18, con 28, con 38, con 48. Bueno, llegará un momento que ya no, la piel nos tira para abajo y no podremos operar. Huyendo de mi limitación física, que no soy exactamente como quiero, experimento sufrimiento y para huir me meto en un caos. Sufrimiento, dice Eric Kassel, estado específico de distrés que ocurre cuando se percibe una destrucción inminente del individuo y continúa hasta que la amenaza de desintegración ha pasado o hasta que la integridad de la persona pueda ser restablecida de otra manera. La persona se construye alrededor de cuerpo, de carácter y personalidad, de pasado y de memoria, de educación emocional, de forma de afrontar las dificultades de la historia, de la cultura, de la familia, de las experiencias personales, las relaciones sociales, también de la relación consigo mismo, con la vida interior, con los sueños, creencias, aspiraciones. Tiene también una dimensión espiritual o trascendente, referida a la cualidad de pertenencia a algo mayor que uno mismo que sobrepasa la propia dimensión física. El sufrimiento abarca toda la persona. El sufrimiento no es el dolor. El dolor es una causa de sufrimiento. Pero no es la única causa de sufrimiento. Yo diría ni siquiera la más importante. Porque la mayoría de las mujeres que han sido madres han pasado dolor para parir a sus hijos. Ustedes son fruto, todos, del dolor de sus madres. Quizá también de sus padres, porque los padres somos los que sufrimos en silencio, ¿eh? Siempre digo que somos los olvidados, pero seguro. Pero la experiencia de dolor, de limitación que ha supuesto el embarazo y el parto, no siempre ha sido un sufrimiento para las madres, porque muchas veces el hecho de haber permitido perder la vida por un hijo y tenerlo es lo suficiente gratificante para que este dolor sea poco importante, con lo cual no es sufrimiento. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Que esta relación del sufrimiento es algo que trasciende mucho más del ámbito físico, ¿vale? Es un desafío históricamente ignorado. En la educación médica tradicional prácticamente no se hablamos de diagnosticar, de tratar enfermedad, pero no de reconocer a una persona que sufre. Yo a los estudiantes de medicina, yo doy clase en la Facultad de Medicina, siempre dedico al menos una clase a hablar del sufrimiento. Porque es a lo que los médicos se tienen que preparar. Cuerpos que duelen, personas que sufren. El dolor es un proceso biológico localizable.
El sufrimiento es una experiencia personal que amenaza la integridad de la persona. Algo diferente. El ser humano tiene una dimensión multidisciplinar, ¿vale? Cassel, que es este autor del que estoy hablando, identifica 12 dimensiones fundamentales, que es las que hemos enunciado antes, que tiene que ver con las creencias, con los valores, con las historias personales, con el cuerpo, con el afrontamiento, con la cultura en la que uno vive. Yo siempre recuerdo que me impactó muchísimo un señor musulmán al que atendí con un cáncer en situación avanzada, que tenía una sonda vesical, una sonda para hacer pipí, que le daba problemas, y que yo le planteé retirarle la sonda, porque era una forma de ayudarle a que estuviera más cómodo. Doctor, no me quite usted la sonda, porque entonces voy a estar mojado. Lo más importante que tengo que hacer hoy es rezar, y un musulmán no puede rezar mojado. Si usted me quita la sonda, voy a estar mojado, no voy a poder rezar. ¿Cómo voy a prepararme para lo que me espera, que es la muerte? Para él, la molestia de la sonda, que seguro que le provocaba dolor y no sé si sufrimiento, era mucho menor que pensar en que yo le quitara la sonda y pudiera dejar de rezar como buen musulmán. Sufrimiento como algo multidimensional. Los cuerpos duelen, las personas sufren. Siempre digo a los estudiantes de medicina una cosa, se lo digo a ustedes también, aunque no sean estudiantes de medicina. Nosotros tratamos personas. Yo, cuando han llegado ustedes, les he saludado personalmente a cada uno. Personalmente a cada uno. Porque yo no vengo a hablar a una charla a gente, sino a personas concretas, que son ustedes. Los que han tenido bien a venir, porque tampoco yo soy nadie especial. ¿Y cómo medimos el sufrimiento? Bueno, pues hay alguna escala, hay quien se ha atrevido a hacer una escala de sufrimiento, ¿vale? Pues, sufrimiento moderado y lo mide, pero eso es mentira. Una opinión, ¿vale? Esto no sirve para medir el sufrimiento. Nos podrá medir algunas dimensiones, pero en función de nuestros valores, algunas dimensiones serán muy importantes y otras muy poco. ¿Vale? Emmanuel Levinas, otro filósofo, hay autores que dicen que el mayor interés que tiene la filosofía es poder explicar el sufrimiento humano. Y la ética, el objetivo que tiene es alcanzar la felicidad de las personas. El mejor vivir. Dice Levinas, el sufrimiento se produce por la ausencia de todo refugio. El hecho de estar directamente expuesto, el ser, de la imposibilidad de huir y retroceder. Es decir, nos sentimos amenazados y eso genera en nosotros dificultad. De Víctor Frank hablaremos varias veces. Tiene este libro que es súper interesante, la primera parte, la segunda parte para psicólogo. Pero la primera parte es muy interesante. La segunda es que presenta la logoterapia, que es una forma de abordar la psicología. Yo soy psicólogo y no fui capaz de leérmela. Pero la primera parte cuenta su experiencia personal. Víctor Frank es un judío que vivió en un campo de concentración nazi y que en medio de este campo de concentración experimentó que el sufrimiento puede tener sentido. El realismo nos avisa de que el sufrimiento es una parte consustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. O sea, el sufrimiento forma parte de la vida. La preocupación primordial del hombre no es gozar del placer o evitar el dolor, sino buscarle un sentido a la vida. Y en esas condiciones el hombre está dispuesto a hasta aceptar el sufrimiento, porque siempre que ese sufrimiento tenga sentido. Entonces, sigue diciendo Víctor Frank, el hombre no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin sentido. Y todo lo que da contenido a su obra es esta búsqueda del sentido de la vida, del sufrimiento. Porque en el fondo la respuesta al sufrimiento tiene que ver con el sentido de la vida. Porque aquello de lo que todos huimos se llama sufrimiento. Y lo que, cuidado con el chisme que va a caer el cañón al suelo. De lo que huimos todos es esto, y poder tener contenido a la vida significa poder dar contenido a los momentos de placer, por supuesto, de alegría, de felicidad, pero también a los momentos de los que todos huimos, que son el sufrimiento. Hay quien dice que lo que da contenido a la vida es el placer, ¿no?
y el poder, Adler, pero en el fondo ni Freud ni Adler son capaces de dar contenido y respuesta al sufrimiento, porque lo que dan como respuesta es huir del sufrimiento. Pero como les decía, el sufrimiento nos persigue. El sufrimiento no es algo que sea solo dolor, sino algo más, que tiene que ver con la forma de entenderlo. Dos pacientes con los mismos síntomas sufren de forma diferente. ¿Cómo es eso posible? Pues porque tienen otros valores, ¿no? Que la persona es mucho más que un cuerpo, mucho más que neuroreceptores y transmisores. Hay una tendencia hoy a que todo se medicaliza, ¿no? Hoy es imposible pensar en un parto sin medicalizarlo, es imposible pensar en una vida sin medicalizarla y todo tiene que estar medicalizado. Los que ya somos médicos viejos sabemos que la medicina resuelve algunos problemillas de salud. Otros ni los resuelve. Pero, por supuesto, lo que no resuelve nunca es el sufrimiento. Porque el sufrimiento va más allá de tratamientos médicos. Tiene que ver con tratar personas. En el ámbito de cuidados paliativos, lo contaré después, hacemos una atención que tiene que ver con la atención física, psicológica, social y espiritual, que es una forma de responder al sufrimiento asociado a la enfermedad avanzada. Otra alternativa es la eutanasia. El sufrimiento orgánico que disminuye la autonomía, que disminuye la independencia y como tal genera pérdida de capacidad, de dependencia, alteración de la imagen corporal, desconexión del cuerpo. Estar enfermo, no sé si alguno de ustedes ha padecido enfermedad, los veo todos muy sanos, igual han sufrido enfermedad, pero tener enfermedad genera no solo disconfort, no solo dejar de hacer cosas, sino enormes limitaciones. Yo viví el COVID, que para mí me ha marcado mucho. Yo, cuando a los estudiantes de medicina les contaba antes esto de la astenia, el cansancio, que la gente te cuenta, lo contaba como algo teórico. Cuando yo sufrí el COVID y me cansaba de comer, yo como muy bien, tengo 100 kilos porque como bien, ¿vale? Me gusta comer, me gusta beber, los dulces, el café, el whisky, el ron, el coñac, el brandy, todo me gusta, pero no era capaz de comer más de 3 bocados sin agotarme. Cuando después me dieron el alta, no era capaz de salir de aquí al hall, esta distancia que hay de aquí, a salir a la calle, para mí era un esfuerzo sobrehumano. Cuando yo contaba a los estudiantes de medicina que el cansancio es el síntoma más frecuente que afecta a los enfermos al final de la vida, lo contaba como una chorrada. Hoy lo cuento como una experiencia vivida. Sentirse limitado porque uno no puede genera enorme sufrimiento. Deteriora la imagen corporal, impacta en la intimidad, impacta en la sexualidad, impacta en el ser persona. Nos afecta a todo. Hay también sufrimiento por las pérdidas acumuladas, el duelo anticipatorio. Y cuando alguien prevé que llega al final de la vida, empieza a sufrir y aparece el miedo. San Pablo dice que por el miedo a la muerte viven los hombres esclavos. Por el miedo a la muerte, no por la muerte, sino por el miedo a la muerte, por el miedo al sufrimiento, por el miedo a aquello que acontece, viven los hombres esclavos. Aparece el duelo. Aparece el síndrome de desmoralización. No tengo sentido en mi vida para nada. Soy un fracasado. El sufrimiento existencial trasciende el dolor físico y emocional. El hombre no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin sentido, dice Víctor Frank. Aparece la desesperanza ontológica, la desesperanza del ser. Nada hay que me dé contenido y sentido a mi vida. Y hay una respuesta de la que ustedes pueden participar. Yo siempre vengo y pongo tareas. Ustedes son herramientas de cuidado de las personas. La última diapositiva habla del cuidado, la última de todas. Ustedes son elementos de cuidado para las personas. Todos necesitamos ser cuidados. Los enfermos los pueden atender ustedes. No soy médico, no soy persona, me da igual. Porque muchas veces lo único que hace falta es que haya alguien al lado junto a ti. Porque decía, 20% de las personas sufren soledad no deseada, como el cáncer que está hoy en nuestra sociedad. Y cuidar y acompañar, todos lo podemos hacer.
El sufrimiento existencial se refiere a un individuo que experimenta la falta de significado o sensación de falta de propósito en la vida y que muchas veces lleva a un deseo de muerte. Hablaremos del deseo de muerte adelantada. A lo mejor ustedes han dicho ya alguna vez, pues para vivir así más vale morirse. Para vivir así más vale morirse. Aparece la pérdida de autonomía, la incapacidad para ser autónomo. No sé si ustedes han experimentado que alguien les tenga que bañar. Yo estuve ingresado en la UCI y cuando yo había rotado en la UCI, cuando las auxiliares de la UCI, a las que conocía, vinieron a lavarme, de entrada pensé en resistirme y luego dije, ¿qué voy a hacer? Porque no nos gusta que nadie nos lave, ¿no? Esa pérdida de intimidad. Bueno, me salto alguna cosa más. La culpa por ser una carga, cuando alguien empieza a experimentar que esta enfermedad, este sufrimiento genera carga en los otros, el sentirse una carga también genera sufrimiento. El deseo de adelantar la muerte, como veremos después, una de las causas que tiene es el sentirse una carga. Y uno se siente una carga cuando piensa que los demás le acompañan, no de mutua por caridad, por amor, por compasión, sino como un esfuerzo. Por eso le decía que ustedes pueden ser cuidadores. Si ustedes libremente cuidan, para el otro no será una carga ser cuidado. Es un cambio de actitud. Hay diferentes dimensiones. Juan Pablo II dice que el dolor y el sufrimiento del presente pueden ser iluminados por la buena nueva, por el Evangelio. Ahora subsisten estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad. ¿Vale? Este es un texto de la primera de los Corintios. Hablaremos un poquito también de Juan Pablo II. En mi opinión, gran parte del sufrimiento existencial que tiene nuestra sociedad tiene que ver con un invierno de valores. No es correcto. Con una pérdida, con un cambio de los valores. Porque el valor número uno que tenemos hoy es disfrutar de la vida. Hedonismo. Sin asumir que eso lleva una carga también de sufrimiento. Hay un artículo que he utilizado de referencia, Sufrimiento humano como experiencia personal y profesional, del que he cogido algunos extractos. Dice, el sufrimiento es una condición inherente a nuestra propia naturaleza. Como aquello que viene a nosotros con un sentido determinado debe afrontarse con un sentido determinado también. La sociedad moderna concentra sus esfuerzos en evitar y disminuir el sufrimiento, tratando de eludir su interpretación. Creo que esto es real. Dice Séneca, romano, muchos años, en el texto de La vida breve. Vives como si fueras a vivir eternamente. Nunca piensas en tu fragilidad. No quieres considerar cuánto tiempo ya ha pasado. Desperdicias el tiempo como si lo sacaras de una fuente inagotable, mientras que quizás ese día que le dedicas a una persona o a un negocio sea el último para ti. Le tienes miedo a todo porque sabes que eres mortal, pero lo deseas todo como si fueras inmortal. Séneca vivió hace ya muchos siglos, Pero yo creo que este sigue siendo un problema real hoy. 20 siglos después, seguimos sin haber aprendido muchos nada. Otro autor, filósofo. Solo las personas superficiales no sufren. Mentira. Yo corrijo. Viven de espaldas al sufrimiento, como si fuera invisible. No hay grandeza humana sin sufrimiento. Este es un libro que estoy terminando de leerme que habla de San Roque. En mi pueblo se llama Tolós, un pueblo en Málaga, y hay un patrón que se llama San Roque. Yo no lo conocía y empecé a leer este libro, El caminante de Dios. Narra la historia de San Roque, que era un rico, noble francés, que después de que se muere su madre y su padre, además él había sido adoptado, tiene su historia, ¿vale? Empieza a recorrer Europa en el ámbito de la peste. Saben ustedes que la peste era una enfermedad que llegaba a una ciudad y acababa con el 99.9% de la población, ¿vale? Bueno, pues finalmente, al final de su vida, él contrae la peste y hace esta reflexión. Todo hombre quiere construir una torre, su propia Babel, pero esta está destinada a caer porque la salud, el poder y el éxito nos son concedidos por un tiempo y se deterioran rápidamente.
Mi cuerpo, como enfermo, me ayuda precisamente cuando estoy enfermo y mi salud es precaria, porque entonces la torre se derrumbe. A través del sufrimiento también participo, esta es la visión que dice el autor, hablando de San Roque, del sufrimiento de Cristo. Es un honor para mí sufrir como Él lo fue, sufrir por Él. Dios no me ha engañado, nunca me prometió que si lo seguía no moriría aquí, en esta cabaña. Nunca me prometió que moriría viejo y no de peste. Este hombre que ha recorrido toda Europa sanando enfermos de la peste, en un encuentro de una peregrinación, él se plantea, siendo noble, ha muerto su padre y su madre, que igual Dios le llama a otra cosa y se va de peregrino a Roma. Y bueno, entonces en ese viaje recorre toda Europa, ¿vale? Dante Alighieri, un autor clásico, afirmó: quien sabe de dolor, todo lo sabe. Shakespeare dice: se debe dejar que hable el dolor, porque la pena que no habla gime en el corazón hasta que le rompe. Y se me ha olvidado poner una diapositiva que quería poner del síndrome del corazón roto. El síndrome de Takotsubo, es que se me olvida ponerla. Me lo tenía, la pensé ayer, pero no la he puesto. El síndrome de Takotsubo, así se llama, lo pueden buscar ustedes, es el síndrome del corazón roto, que afecta sobre todo a mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años y que se caracteriza por una rotura del corazón. Se comporta como si alguien hubiera hecho un infarto masivo y su corazón casi se para. Y se debe a un problema emocional. No le falta riego al corazón, nada más que este sufrimiento que genera la liberación de hormonas hace que el corazón se contraiga de una forma anormal y al corazón que se contrae no le llega sangre y hace un fracaso. Y el paciente entra en insuficiencia cardíaca y se puede morir. El síndrome del corazón partido, como diría alguno de nuestros cantantes españoles, ¿no? Tengo el corazón partido. Vale, pues el corazón se rompe por el dolor y por el sufrimiento. Juan Pablo II, que saben ustedes que era un enfermo de Parkinson avanzado, si no lo saben yo se lo digo, y que al final de su vida estaba como todos los enfermos de Parkinson, así, cayéndose en la baba, le preguntaron: Santo Padre, ¿cómo vive usted esta situación? Aspiraba a conocer la impresión de su percepción física, pero la respuesta fue: yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere decirme con esto? ¿Por qué Dios permite este sufrimiento en mi vida? Fue la pregunta que Juan Pablo II y San Juan Pablo II se planteó cuando el neurólogo le preguntó que cómo vivía su sufrimiento físico. Pero imagínense, alguien que es el Papa, que es público, ese sufrimiento físico tenía una dimensión trascendente, ¿no? Así que cualquiera de nosotros, cuando tenemos una limitación, a ver si no se me ve mucho, ¿no? Pues estaba en las cámaras, ¿vale? Juan Pablo II escribe: el sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza. En efecto, en él está contenida la grandeza de un misterio específico. El hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Dentro de cada sufrimiento, también en lo profundo, aparece inevitablemente la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué sufres? Es la pregunta inicial y que además ustedes deben responder. ¿Hay algo que dé sentido a mi sufrimiento? Porque si no, les invito a buscar una respuesta. No lo digo yo, lo dicen los sabios filósofos también. Algo que dé contenido a su vida. Para muchos seres humanos gravemente enfermos, la muerte no es lo peor. Hay estados de vida peores que la muerte, cuando uno no tiene sentido en su vida. El dolor subyace en el sufrimiento en cualquier espacio, tiempo o ámbito. Aparece sufrimiento físico y espiritual. La concepción del sufrimiento depende en gran medida de la cosmovisión del mundo. Y vamos a ver algunas cosmovisiones. Para los brahmanes, la enfermedad es un castigo de los dioses. La vida era un sufrimiento y la muerte, pues, era una continuación de ese sufrimiento. Para otras religiones orientales, la búsqueda de la gloria y la inmortalidad eran el objetivo de la vida, pero la muerte y el sufrimiento son inevitables y el hombre debe aceptarlo y conseguir la inmortalidad a través de sus obras. El sufrimiento en el mundo hebraico es fruto del pecado original. La enfermedad y el sufrimiento pueden ser un camino a Dios. ¿Existe un camino a la eternidad o existen varios? Para los cristianos, el sufrimiento permite acercarse a Cristo y tiene un sentido y el crecimiento espiritual puede llevar al reino de los cielos. Pero vivimos en un mundo donde hay muchas visiones y donde hay un enemigo, en mi opinión,
para el sufrimiento, que se llama tecnología. Porque hemos puesto la vida en la tecnología, aquí hay unos pocos de ingenieros, ya se han presentado ustedes antes, ¿vale? Y queremos resolver todo con tecnología. La tecnología es una ayuda, la medicina es una ayuda, la ciencia es una ayuda, pero la ciencia, la medicina y la tecnología no resuelven el problema del sufrimiento del hombre. Porque ninguno de ustedes, por mucho que le cure, va a vivir eternamente. Se van a enfrentar a la muerte sí o sí. La Escritura cuenta que hay un hombre al que Dios resucitó que se llamaba Lázaro. Lázaro lo resucitó a Jesús de la muerte. ¿Sabéis lo que le ocurrió a Lázaro? Que se murió. Vivió un tiempo después de ser resucitado, pero luego se murió. Este documento, que es del Consejo Vaticano de los Laicos, me pareció muy interesante y aunque está orientado a la Iglesia, bueno, de ahí ya no se cae, ya está orientado a la Iglesia, creo que tiene reflexiones interesantes para todos nosotros. Hay un nuevo consenso suave que incluso algunos cristianos confunden con los nuevos paradigmas de la cultura, con la doctrina social de la Iglesia. Hay una confusión de conceptos. ¿Por qué? Porque hay nuevos conceptos: globalización, ciudadanía mundial, buen gobierno, construcción de consenso, calidad de vida, educación, criterio dominante, atribución de poder, una serie de palabras. Ya no hay matrimonios, ya hay parejas. No hay aborto, es IVE, interrupción voluntaria. La palabra eutanasia no se utiliza, se utiliza acompañamiento, métodos para adelantar el final de la vida. No tanto es así que en una charla que tuve yo con gente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, en una mesa redonda, se escandalizaba porque yo le decía que la eutanasia era una forma de inducir la muerte y decía, no, es una forma de facilitar el final de la vida. Bueno, hay un nuevo lenguaje mundial que la palabra verdad no tiene valor, moralidad, conciencia, razón, virginidad, castidad, esposo, marido, mujer, padre, madre. Ya no existe padre y madre, ¿no? Es el progenitor 1 y progenitor 2, ¿no? Hemos ido admitiendo cambios de palabras y el lenguaje nuestro ha cambiado. Y bueno, de gobierno a gobernabilidad, de democracia a democracia participativa, de autoridad a autonomía, de esposo a pareja, de felicidad a calidad de vida, de lo dado a lo construido, padres a reproductores. Bueno, ha habido un cambio de lenguaje que está en el fondo cambiando nuestro entramado social. Las palabras tienen importancia. Hay una catequesis que yo escuché hace muchos años que decía que a los cristianos nos están cambiando el agua. Y cuando un pescadito de agua salada lo mete con un poquito de agua dulce, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, en 1, 2 o 3 generaciones, esos pescaditos son de agua dulce. Porque poquito a poco se han ido adaptando. En nuestra sociedad, poquito a poco hemos ido admitiendo todos, los que son laicos, los que son cristianos, los que son apostólicos, los que son budistas, un cambio de paradigma, y hemos empezado a admitir cosas que George Orwell, en el libro 1984, que me lo leí, he terminado de leérmelo por segunda vez ahora, decía una cosa que no sé si suena esta frase. Esta frase de la guerra es la paz, ¿no le suena a un presidente americano que dice eso? Él dice que él va a ser premio Nobel de la Paz. Pero es que la ignorancia es la fuerza y la libertad es la esclavitud, forman parte de las cosas en las que empezamos a vivir. Hay un artículo muy interesante que habla de esta confusión de conceptos en relación con eutanasia y muerte. Entonces ya no se habla de eutanasia y muerte, sino asistencia o ayuda a morir. ¿Vale? De tal forma que la muerte asistida no sea algo radical, sino una forma de atención sanitaria. Saben ustedes que ustedes son ciudadanos españoles o los italianos, si viven más de 12 meses en España, también tendrán derecho a solicitar la eutanasia en España. Es un derecho que todos tenemos posibilidades de ejercer y que además yo les recomiendo que conozcan en qué consiste este derecho, ¿vale? Pero también es conveniente que sepan ustedes que en el año 2023 el 6,6% de todas las muertes en Quebec fueron por muerte asistida, con tasas de crecimiento del 30%.
curva exponencial, ¿vale? En otros países, Suiza 2,1%, 2,5% en Bélgica, 5,1% en el año 2022. Luego le pongo datos más actualizados. De fondo creo que hay una confusión de conceptos importante y vamos a entrar en la segunda parte, que es enfermedad y muerte. Porque creo que todos estos conceptos, sedación, eutanasia, suicidio asistido, rechazo de tratamiento, limitación de esfuerzo terapéutico, están del fondo. Estos son 2 documentos de la Iglesia que, si alguno tiene interés por conocerle, sobre todo este segundo es muy bueno. Samaritanos Bonus. Vamos a poner ¿le das tú ahí que será más fácil? La muerte olvidada. Creo que es un problema grave. Decía el sufrimiento inexistente, invisible. La muerte olvidada. Hoy cualquiera habla tomando una copa de 1000 prácticas sexuales con cualquiera. Pero de la muerte no habla nadie. Es un tabú. Los tanatorios, el último tanatorio de Sevilla, ¿saben ustedes dónde está? En el polígono de la Carretera Amarilla. La mayoría de los nuevos tanatorios están en los polígonos industriales. Ahí están los tanatorios, se están creando. En Camas, en el polígono industrial de Camas. ¿Cómo se llama? En Tomares, en el polígono industrial. Está el tanatorio ahí abajo, ¿vale? Vivimos como si el sufrimiento y la muerte no existieran. Sin embargo, filosofar es prepararse a morir. Lo dicen los filósofos. Lo dice Cicerón, lo dice Michel de Montaigne. Y una cosa, las tasas de mortalidad individual de cada uno de ustedes siguen siendo del 100%. A pesar del desarrollo, ustedes tienen la probabilidad del 100% de morirse. Así es que la ciencia y la tecnología no han resuelto el problema más importante del hombre, que es la vida eterna, porque queremos vivir eternamente aquí. Tenemos conceptos confusos. Dignidad es una palabra polisémica. Significa un montón de cosas. Esta es la definición del diccionario. Posición de prestigio, lo que se merece, ser tratado cada uno como es. Bueno, Kant habla de que nadie tiene precio, sino que el valor es intrínseco a las personas y nadie puede ser considerado un instrumento. Pero Engelhardt, un filósofo de enorme trascendencia hoy, dice que no todos los humanos son personas. Hay humanos que son personas y otros que no. Peter Singer, que está detrás del ecologismo, dice que el valor de un cerdo adulto se sitúa a un nivel más alto que el de un niño de 1 año. Benedicto XVI habla que la dignidad es intrínseca desde el inicio hasta el final de la vida y la persona tiene valor pero no precio, y además todos tenemos una trascendencia comunitaria. No hay ninguna acción que no tenga trascendencia comunitaria. La palabra calidad de vida se ha metido mucho en el ambiente sanitario y es muy importante que ustedes sepan que calidad de vida es un concepto subjetivo. Nadie puede decir que la calidad de vida de ese es buena o es mala. Porque por definición la calidad de vida solamente cada uno de nosotros podemos medirla. Y cuando se mide la calidad de vida de un enfermo crónico por su médico, su enfermero, su médico de familia, su familiar más directo y por el mismo paciente, cada uno de ellos da un valor y quien más valora su calidad de vida es el propio enfermo. Autonomía, una palabra de enorme valor hoy, de importancia, ¿no? Hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Yo soy libre. Pero es mentira. La señal de estos que tienen ustedes ahí al pasar les obliga a parar. Y cuando estuvimos con el COVID teníamos mascarilla, quisiéramos o no quisiéramos. Las restricciones en nuestra vida forman parte de la vida comunitaria. Y que tenemos una capacidad de autonomía siempre limitada, que es necesario respetarla, pero limitada. No pensemos que somos autónomos para todo. Es mentira, eso es un engaño. Lo mismo que el engaño de el derecho a la salud. No hay nadie que le pueda garantizar la salud. Le podrán garantizar la asistencia sanitaria, pero la salud. Los políticos estamos ahora en campaña, ¿no? La salud para todos, la salud del derecho público. Mentira, la salud. Nadie garantiza su salud. Podemos garantizar que usted va a recibir una atención sanitaria válida, por supuesto, pero la salud no. La muerte médicamente asistida, la eutanasia, el suicidio asistido, implica siempre al profesional
y exige una relación de confianza. No es un tema de una persona por sí sola. La muerte asistida tiene trascendencias también comunitarias y sociales. El sufrimiento, hemos hablado un poquito de él, pero quiero ponerles esta definición, que a mí me gusta muchísimo. Sufrimiento como estado afectivo y cognitivo negativo caracterizado por la sensación de sentirse amenazado en la integridad y con impotencia frente a esa amenaza y con agotamiento de recursos, de tal forma que sufrimiento es un cociente entre amenaza y recurso. Una misma amenaza, en función de los recursos, es un sufrimiento mayor o menor. Una enfermedad con dinero, con familia, con oportunidades de tomar decisiones, no es lo mismo que sin ninguna de ellas. El cociente crece, ¿no? Los que son de ciencias, a medida que el denominador se incrementa, el sufrimiento disminuye. La misma amenaza. Con lo cual, ustedes son un recurso para que la gente sufra menos. Porque si le he dicho que todos podemos cuidar, todos podemos ser un recurso. El sufrimiento forma parte de la vida. Nietzsche dice que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Víctor Frank, hemos hablado ya un poquito de él, pero quería leer alguna frase. Cuando no se puede cambiar nada de la situación, soy yo el que tiene que cambiar. Eso es la propuesta que hacía Nietzsche. Al hombre se le puede desposeer de todo menos de la última de las libertades. La libertad de decidir su actitud frente al sufrimiento. En realidad, el sentido del dolor es consecuencia del sentido de la vida. El hombre no se destruye por sufrir, se destruye por sufrir sin ningún sentido. Kübler-Ross es una de las primeras mujeres que trabajaron en el ámbito de los cuidados paliativos y dice que frente a cualquier sufrimiento, también frente a la enfermedad, tenemos una serie de fases que todos recorremos, aunque algunos nos quedemos antes. Primero, una mala noticia genera desconcierto, luego lo negamos. Se han equivocado. Yo voy a tener un cáncer, las pruebas están mal. Luego, ira, porque a mí. Luego, empezamos a negociar. Igual nos ponemos tristes, pero si progresamos, podremos aceptar y empezar a vivir incluso con esa mala noticia. La única cosa que persiste durante las distintas fases es la esperanza. Como deseo, como expectativa, en mi opinión, la esperanza de la vida eterna es lo único que persiste. Ante esta cuestión del sentido, podemos ayudar a reelaborar proyectos, a reencontrar. El counseling es una herramienta que utilizamos en el ámbito de los cuidados paliativos que se llama acompañamiento, que se trata de, comillas, a mí esa palabra me gusta poco, pero ahora mismo no me sale, empoderar, dar poder a uno para afrontar su sufrimiento acompañándolo. Los cristianos tenemos una opción también, que es la cruz de Cristo como fuente de sentido. En los pacientes con enfermedades avanzadas es bastante común que soliciten morir o su disposición a morir. Pero el deseo persistente de muerte asistida es relativamente escaso. Cualquier estrategia para evaluar al paciente requiere tiempo y reconocer el sufrimiento de la persona necesita tiempo y los profesionales sanitarios generalmente dedicamos poco tiempo a atender el sufrimiento de las personas. Mea culpa, nuestra culpa. Pero si atendemos a personas que sufren, tenemos que atender el sufrimiento de las personas, no solo las enfermedades. El deseo de adelantar la muerte es una cosa que aparece con frecuencia en las personas en el ámbito del sufrimiento. Pero la mayoría de las personas que dicen que quieren morirse, en realidad no quieren que le produzcan la muerte. Esto está estudiado, hay multitud de ensayos y de estudios que han analizado este deseo de adelantar la muerte. Y dicen que no se mantiene en el tiempo, que tiene reacciones físicas, emocionales, sociales, pérdida de uno mismo, del sentido de la vida y básicamente miedo. Es una forma de pedir ayuda, de evitar ser una carga. Y cuando aparece eso, los profesionales sanitarios estamos llamados a dedicar tiempo. Porque el deseo de adelantar la muerte no es lo mismo que pedir la eutanasia. Porque para acabar con el sufrimiento hay que acabar con la vida de la persona. Hay un refrán español que dice que muerto el perro, se acabó la rabia. Claro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no hay sufrimiento. Pero yo creo que el tratamiento del sufrimiento no es la muerte. Para acabar con el sufrimiento de las personas en el ámbito de la enfermedad, el objetivo es cuidar a la persona.
Pero desde el 25 de marzo del año 21 tenemos la eutanasia en España, pero no tenemos atención adecuada al final de la vida. Y esto es un informe del Defensor del Pueblo andaluz que analiza Morir en Andalucía, la atención al final de la vida, que ponía en rojo todo lo que la ley de cuidado de atención al final de la vida que se hizo en Andalucía proponía. No se ha cumplido ni la mitad. Ahí no se ha dedicado dinero, ni ha habido inversiones, ni la gente tiene derecho a morir en su casa, ni existen equipos de atención domiciliaria. ¿Vale? No tenemos atención adecuada ni hay una ley de cuidados paliativos nacional. Está tomado del País, dice el País, que el ahorro de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos ahorran toneladas de sufrimiento para las familias y además ahorran millones de euros para el sistema. Hacer cuidados paliativos es una forma de atender a las personas al final de la vida que ahorra sufrimiento y ahorra pasta. En el país vecino, en el Reino Unido, alienta a los ciudadanos a recibir la eutanasia. Si mueres después de los 75 años, los ciudadanos van a pagar más impuestos. Así es que, si es posible, la eutanasia, pídala usted antes de los 75. Dice el periódico. Ya hemos hablado de dolor total y de sufrimiento. Esto me lo voy a saltar. Tenemos desafíos al final de la vida. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Algo que pretende mejorar la calidad de la vida de los pacientes, que además disminuye los costes, que empodera, que da voz a los pacientes y que nos ayuda a abordar el sufrimiento. Es la asistencia integral, activa, continuada de pacientes en situación terminal y a sus familias por un equipo interdisciplinar cuando la expectativa no es la curación. Los cuidados paliativos, una alternativa para tratar a los pacientes con sufrimiento al final de la vida. Intenta evitar el sufrimiento evitable. La palabra sufrimiento ha salido 1000 veces, pero que acompañar en el sufrimiento inevitable y ofrecer confort y seguridad a la familia. Para esto trabajamos en cuidados paliativos. Son el cuidado total y activo de pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento o cuando alguien rechaza el tratamiento. Hay pacientes que rechazan un tratamiento. Alguien puede decir, mire usted, yo no quiero que me hagan eso que usted me ofrece. Pero tiene usted una enfermedad renal crónica que si no le hacemos diálisis se va a morir en poco tiempo. Mire usted, pero yo no quiero entrar en diálisis ni quiero un trasplante. Es que tiene usted un cáncer que le vendría bien operarse y recibir... Que yo no quiero. Bueno, tenemos una enfermedad que genera sufrimiento, que le va a llevar al final de la vida, que afecta a él y a su familia. Los cuidados paliativos son una alternativa terapéutica válida. Habrá que controlar los síntomas y habrá que atender a su familia. Atendemos el ámbito físico, psicológico, social y espiritual, una atención integral. Vemos este vídeo y ya hablamos un poquito de la eutanasia. A ver. Esto es, vamos, un vídeo que está en internet. El centro es real. En España hay pocos centros así, pero hay algunos centros. En Andalucía tenemos algo parecido en Marbella, una sociedad, un complejo privado, con una fundación privada, porque casi todos son sitios privados concertados con Seguridad Social. Yo trabajo en el Tomillar, que es un sitio donde hacemos cuidados paliativos, pero ni tenemos psicólogo, ni tenemos fisioterapeuta, tenemos buenos, regulares médicos, muy buenas enfermeras, muy buena trabajadora social, nos faltan cosas, pero intentamos hacer esto. Nuestro objetivo es este. Lo hacemos con más o menos dificultad, pero no tenemos tampoco esas instalaciones tan buenas. Pero es ella que trabaja en Valme, cuando vaya al Tomillar, verá que hasta el edificio es otro. En mitad del campo, con pajaritos, con los árboles. Una vida un poquito distinta. Mohamed Ali, no sé si lo conocen ustedes, un boxeador de pesos pesados, me parece que era, ¿vale? Él decía esto: el Parkinson es mi pelea más difícil. Me está probando para ver si seguiré orando, para ver si mantendré mi fe. Él era musulmán, ¿vale? El sufrimiento espiritual que aparece en la vida de todos. Cuidados paliativos tiene barreras, porque a la gente cuando dice que va a cuidados paliativos parece que como estuvieran cerrando un capítulo de su vida. Los cuidados paliativos sirven para seguir cuidando personas cuando la curación no es posible, pero podemos seguir viviendo, ¿vale? Hay problemas con los recursos, con la capacitación, con la formación. Hay miedo social a esto, mucha gente que no tolera. Hay que hablar sobre las expectativas, las voluntades anticipadas, el testamento vital es necesario.
Foreman, en la serie House, dice: creemos que los pacientes deben entender y asimilar en un instante la información que nosotros los médicos nos han costado comprender, si es que lo hemos hecho después de 6 años y muchos años de trabajo y especialidad. La comunicación es un problema en el manejo de los pacientes todo tiempo, pero al final de la vida, con el sufrimiento de la enfermedad, más. Pero es algo a lo que hay que dedicar tiempo. Algunos médicos, dice Albert Jobel, que es un médico enfermo que falleció, él fue el que inició la Asociación de Pacientes a nivel nacional, un hombre con un enorme compromiso social, que siendo médico, bueno, apareció la enfermedad y la limitación y tuvo que abandonar. Dice: algunos médicos te informan pero no te comunican, te oyen pero no te escuchan y te atienden pero no te acompañan. La palabra acompañamiento es una palabra que yo les he repetido ya varias veces. La toma de decisiones al final de la vida viene comprometida por un pronóstico incierto y además datos limitados sobre las mejores prácticas médicas, pero hace falta tomar decisiones compartidas en equipo y contando con el paciente sobre cuáles son los objetivos, qué hacer en las crisis, dónde lo vamos a seguir, qué hacer si aparece una parada cardíaca, la retirada de tratamientos, la nutrición, la sedación. Hay algunas palabras que quiero que conozcan si no las conocen. Limitación del esfuerzo terapéutico, que es retirar o no instaurar tratamientos futiles. Implica adecuar los cuidados a la situación del paciente. En general, nadie admite que a alguien le limiten los cuidados, le adecuen los cuidados. Todos pensamos que hay que hacer siempre todo. Este libro, que se llama Doctor, no haga todo lo posible, lo escribe un señor que es médico y cura. Yo lo compré en el Congreso de Cuidados Paliativos de Vitoria. Él plantea en este libro hasta qué punto dejar de hacer cosas es necesario en el ámbito de la medicina. Porque a veces todo no es mejor. Pero qué trabajo nos cuesta admitir eso. Cuando hay una situación en la que no hay indicación porque hay futilidad, ha llegado el momento de hacer limitación del esfuerzo terapéutico, que es retirar determinadas intervenciones. Nadie admite que una persona de 25 años con un cáncer avanzado... La semana pasada teníamos ingresado a un chico de 19 con un cáncer de colon avanzado, que había hecho 3 líneas de quimioterapia y había fracasado y se estaba muriendo. Cuando el oncólogo le dice: mire usted, a partir de ahora lo van a seguir los de cuidados paliativos porque yo no tengo más líneas de tratamiento que ofrecerle. ¿Cómo va a retirar usted el tratamiento a mi hijo de 19 años? ¿Lo va a dejar usted morir? No, vamos a seguir cuidándolo sin dejar de matarlo con los venenos, porque la quimioterapia, que es magnífica, tiene una enorme toxicidad. La limitación de esfuerzo terapéutico no es una decisión de bola de cristal, sino que tiene un proceso, ¿vale? Y hay una cosa interesante que son los ensayos por tiempo limitado. Cuando no sabemos si algo es relativamente válido, a veces podemos probar 3 días con un objetivo concreto y si no, retirarlo. La sedación paliativa, la palabra sedación está de moda. La gente llega y te dice: no, ¿por qué no lo seda usted? ¿Qué es sedar? Sedar es bajar el nivel de conciencia, dormir a alguien. Si alguno de ustedes le han operado, o le han hecho una colonoscopia, o le han hecho alguna intervención un poquito compleja, seguro que los han sedado, los han dormido. Sedar no es matar, sedar no es eutanasia. Sedar es bajar el nivel de conciencia. ¿Cuánto? Lo que haga falta. ¿Para qué lo utilizamos nosotros? Cuando hay síntomas refractarios, síntomas que no podemos controlar después de haber hecho esfuerzo por diagnosticar y tratar, en pacientes al final de la vida, con consentimiento, en dosis adecuadas y para aliviar los síntomas que no podemos controlar de otra forma. Limitar el esfuerzo terapéutico no es lo mismo que sedar. Limitar el esfuerzo terapéutico no es lo mismo que alguien rechace un tratamiento. La limitación de esfuerzo terapéutico es que yo como médico pienso que hay que dejar de hacer cosas. El rechazo de tratamiento es que yo le digo a usted que se haga determinada cosa y usted me dice que no. Aquí soy yo el que tomo una decisión que obviamente comparto con el paciente, muchas veces también con su familia, antes de abordarla. Porque cuesta mucho trabajo retirar medidas. Dejar de hacer es muy difícil. No es lo mismo limitación de esfuerzo terapéutico que eutanasia, de la que hablaremos después. Que la eutanasia es un acto que pretende producir la muerte. Limitar el esfuerzo terapéutico no pretende producir la muerte. No solo eso, sino que a veces pacientes que están muy malitos le retiramos medidas y mejoran. Dice: sí, pero al final se mueren. Digo, como todos ustedes. Hace falta planificar los cuidados y las preferencias a lo largo de la vida van cambiando. Hace falta planificarlo y hay que tomar decisiones.
aparecen preguntas difíciles al final de la vida y hace falta hablar en verdad. Pero yo quiero comentarles algo, estos los cuidadores hay que cuidarlos, pero quiero hablar algo de la eutanasia, que me quedan 5 minutos que le he sumado los 10 minutos ya. Un problema que tenemos muy grande en España es que la ayuda a la dependencia es mentira. Porque si el retraso ronda cerca de 3 años, ya pueden ustedes pedir ayuda a la dependencia, para que cuando sean dependientes la tengan. Muere mucha gente esperando la ayuda social a la dependencia. Cuando llega, no hace falta. Decía el ABC el otro día, 37.000 andaluces murieron esperando la ayuda a la dependencia. Bueno, a veces el problema no son los recursos, sino cómo los organizamos. Y hablamos algo de eutanasia. El argumento, yo no soy jurista, aquí alguno de ustedes había hecho derecho, les comentaron, pero cuando todas las leyes tienen un preámbulo donde explican por qué las leyes son necesarias. Esto está copiado literalmente del preámbulo. A mí me sorprendió cuando leí en el preámbulo lo que pone aquí. ¿Qué justifica la ley? La creciente prolongación de la esperanza de vida, el incremento de los medios técnicos, la secularización de la vida y el reconocimiento de la autonomía. Sobre todo estas dos cosas me llamaron mucho la atención. Es decir, que la gente vive más y tenemos medios técnicos, hace falta que tengamos eutanasia. Debe ser para parar los pies. ¿Qué es la prestación de ayuda para morir? Como se define en la ley, artículo 3. La prestación de ayuda para morir es la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente. ¿Y qué es el suicidio asistido? Que es la segunda forma de prestación de ayuda para morir. Prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia de manera que él se la tome. El suicidio asistido es que yo le facilito a él medicación y él se la toma. La eutanasia es que yo le pongo una medicación. Son distintas, sobre todo porque además en la evolución de los países ha sido... Hay países donde solo está permitido el suicidio asistido y donde se ha comprobado que la gente que lo solicita por miedo a la muerte, por miedo al sufrimiento, por miedo a la dependencia, lo pide y un porcentaje muy pequeño lo usa. Una vez que ya controlan, yo podré morirme el día que quiera, luego no llega nunca el día de morirse. La eutanasia no permite eso. La eutanasia, yo llego, te pincho, además es exactamente igual que en las películas esas donde se ven los 3 chismes que le ponen ahí para el que van a matar. En las películas, no sé si han visto, hay 3 émbolos que entran. Pues esto es igual, hay 3 sustancias, una que te duerme, otra que te produce una parada cardíaca y otra que te produce una parada respiratoria. Y claro, después de eso, todo el mundo muere. ¿Qué dice la ley en el artículo 5? ¿Quién tiene derecho en España a la eutanasia? Pues cualquier que sea español o que lleve más de 12 meses. Por eso le decía que los italianos, cuando lleven más de 12 meses, ya tienen derecho a pedir la eutanasia en España. Tienen que tener información sobre el proceso de su enfermedad y sobre las diferentes alternativas. Pero la ley no dice que hay que disponer de cuidados paliativos ni tener ayuda a la dependencia. Dice que la gente tiene que estar informada de que eso es posible. No es lo mismo que algo sea posible que usted lo tenga, pero bueno, a la ley le da igual. Haber hecho 2 solicitudes por escrito por otro medio con 15 días de intercambio, sufrir una enfermedad grave e incurable o padecimiento crónico e imposibilitante y dar consentimiento. ¿Cuáles son las condiciones de contexto eutanásico? Tener un padecimiento grave, crónico o imposibilitante es una persona afectada por limitaciones que inciden sobre su autonomía y actividad de la vida diaria, de modo que no puede valerse por sí mismo y que lleva asociado sufrimiento físico, psíquico, constante e intolerable. Sufrimiento. La palabra sufrimiento es el centro de la norma. Y aquí aparece igual. La palabra sufrimiento está aquí. Enfermedades que originan sufrimiento físico, psíquico, constante e insoportable con pronóstico de vida limitado. En España es posible que alguien sin ninguna enfermedad pida la eutanasia. Porque alguien que tiene un padecimiento crónico imposibilitante no tiene una enfermedad. Yo tengo un accidente de tráfico hoy, cuando vaya para Sevilla, quedo parapléjico y tengo un padecimiento crónico imposibilitante que limita mi vida. Pero ninguno de ustedes diría que estoy enfermo si me ven tomando copas en el bar dentro de 3 meses. Dirían que estoy limitado, ¿no? Discapacitado, pero no enfermo. En España es posible. La ley dice que hace falta que la eutanasia sea directa, activa, con participación de profesionales sanitarios. En España es un derecho, en otros países no es un derecho.
es algo que está despenalizado, es decir, no es perseguido, pero en España es un derecho. Hay 17 formas de hacerlo, porque hay 17 servicios de salud, y el fallecimiento es el momento de terminar, se acabó el tiempo. En España es una muerte natural, dice la ley. En España todo el que muere por eutanasia muere de muerte natural, dice la ley. Hay un magnífico manual de buenas prácticas de eutanasia del Ministerio que ustedes pueden leer. Esta es la hoja que hay que rellenar. Si alguno de ustedes ha hecho una hoja de consentimiento informado para alguna prueba, cualquiera de ellas es bastante más compleja que esta. Esta es la página que hay que rellenar para solicitar la eutanasia en Andalucía. ¿Vale? No sé si alguno ha firmado el consentimiento algunas para alguna prueba, pero si lo han firmado, para hacerse un tag, son 6 páginas con información. ¿Vale? Este es el consentimiento para que a uno le den la eutanasia. Hay que rellenarlo 2 veces, con 15 días de intervalo. Y los profesionales pueden pedir la objeción de conciencia. El Constitucional dice que el padecimiento ha de presentarse como enfermedad somática en su origen, el tratamiento paliativo debe ofrecerse al paciente, dice que esta ley tiene imprecisiones, que el lenguaje es errático y que la muerte natural es una ficción legal. El tratamiento de sufrimiento no es la muerte y Chesterton dice que hay una cosa muy importante, que la ley va a modificar nuestra educación y nuestra sociedad. Ya ha cambiado. Ya la gente entiende que la eutanasia es casi como algo más. Y los pacientes, cuando llevan tiempo ingresados y están malitos, la familia dice, ¿no puede hacer usted algo para acabar ya con esto? Bueno, eso no es la eutanasia tampoco, porque la eutanasia es algo que pide el paciente de forma reiterada. Pero bueno, quería comentarles algunas gráficas. Esto es lo que ha ocurrido en Luxemburgo, en Bélgica, en Canadá y en Países Bajos. Curvas exponenciales. En Canadá, el informe oficial del Parlamento dice que en un año les permitió ahorrar 86,9 millones de dólares. Yo no sé si la eutanasia tiene razones económicas, pero en Canadá supuso un ahorro de pasta importante. Existe la eutanasia para niños ya en varios países. 5% de las muertes en 2024 en Canadá, 5,8% de las muertes en Bélgica. Noticia del país. Y en España, pues vamos así, con una curva, este es el informe del que están tomados los datos, con una curva que en principio es igual de exponencial que las otras, pero tumba. Gabriel Sarra, esta noticia de ABC, dice que la eutanasia será el tratamiento de los pobres y para acabar con el sufrimiento creo que hay que cuidar a la persona. Le decía que la última página tenía que ver con cuidar. Este es el libro primario de los cuidados paliativos. Cecily Saunders es una mujer que después de la Segunda Guerra Mundial, viendo el caos de asistencia sanitaria con los enfermos al final de la vida, era era trabajadora social, se hizo enfermera y luego médico para poder defender los cuidados paliativos, porque en un mundo de hombres, varones médicos, una trabajadora social o una enfermera que iba a decir así, que ella se hizo médico también para poder tener voz propia. Todos podemos acompañar hasta el final. Muchas gracias. Este es mi correo si alguien quiere alguna cosa, ¿vale? Gracias a ustedes por soportarme hasta ahora. Vale, ahora si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo, que diga. Adelante, aquí primera fila. Espérate, Carlos. Sí, porfa. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. Y nos han mostrado bastantes definiciones de, bueno, más que definiciones como de dónde proviene el sufrimiento como tal. Y yo te quería preguntar a ver si, bueno, tu respuesta, claro, de la definición del sufrimiento, de dónde crees que proviene principalmente y luego cuál consideras tú que es la mejor vía para tratar ese sufrimiento. Vale. El sufrimiento viene como una incapacidad de afrontar la realidad que uno tiene, donde los recursos que uno tiene están agotados y donde uno ve peligrar su existencia. ¿Qué recursos tengo? Los recursos que decía que son personales. Hay una charla que di en el Colegio de Enfermería donde me preguntaron qué defendía mi vida del sufrimiento en mi trabajo, ¿vale?
como está grabado, lo podéis ver, yo respondí que a mí me defiende mi vida Jesucristo. La experiencia personal que yo tengo en mi vida de que Dios defiende mi vida es la que defiende mi vida también en el sufrimiento personal y en el sufrimiento compartido. Ahora mismo tenemos en el hospital una compañera de baja porque el trabajo de estar cada día con enfermos que sufren, afrontar las decisiones y acompañar, acaba muchas veces con la vida de los profesionales. No es una teoría, es una certeza. No sé si sabe usted que las tasas más grandes, la profesión que más gente tiene enganchada a drogas, son los profesionales sanitarios. Y si no lo saben, consúltelo. Es las profesiones sanitarias, médicos y enfermeras, somos los que más drogas consumimos. Creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, que tenemos cierta posibilidad de acercamiento, ¿vale? Sobre todo a drogas, comillas, legales. Y dos, pues porque estar todo el día trabajando con sufrimiento, si uno no ha entrado con una respuesta personal al sufrimiento, acaba con la vida de las personas. ¿Me estoy explicando? Por eso creo que cada uno de ustedes, les decía al principio, creo que necesita plantearse qué respuesta personal tiene frente al sufrimiento. No hace falta que le tengan la respuesta hoy, pero necesitan ustedes tener respuesta. Porque dicen, no, si yo ahora vivo muy feliz. Maravilloso. Pero mañana no lo sabes. Conchi, conoces, no sé si te enteraste, un compañero de piragua. Conchi, hemos compartido piragua también juntos. El padre de un chico que hacía piragua corriendo por el parque en marzo de este año, ¿no? Es correcto, ¿no? Iban corriendo por el parque de María Luisa, el padre iba delante, el hijo iba detrás. Y en esto que el hijo pasa y se encuentra a alguien que están atendiendo a alguien en el suelo y sigue corriendo. Cuando llega a su casa se entera que su padre se había muerto, ha hecho una muerte súbita mientras corría por un señor de 50 y tantos años, joven y fuerte y no gordo y viejo como yo, ¿vale? La muerte nos acontece en cualquier momento. Entonces, tener respuestas es necesario. No significa vivir con miedo. ¿Vale? El miedo genera sufrimiento, pero hay que tener respuestas. Y si no la tienen, busquen respuestas. Porque aparece como sufrimiento, como enfermedad, como ruptura sentimental, como ruptura económica, como ruptura de planes de trabajo. Muchos están estudiando, van a ser profesionales, luego llega uno a la profesión y cuando llega a la profesión no es lo que uno esperaba. Joder, tío, toda la vida preparándome para esto. Ha estudiado medicina, ha sacado el MIR, ahora llega... primer año agotado con las guardias de puerta, no sé cuánto, pero luego cuando ya piensa que ya es médico de familia, ahora llega al centro de salud y una mierda. No le permiten trabajar como ella quiere, no le permiten progresar. Sufrimiento, dificultades, limitaciones, que pueden atenazar la vida, porque cuando alguien ha puesto su vida en el trabajo y el trabajo no le satisface, ¿vale? No sé si he respondido a la pregunta. ¿Por aquí quería alguien más? Bueno, muchas gracias. Has dicho una última frase que decía que la eutanasia será la respuesta a los pobres. Eso dice un oncólogo. Entonces, es muy duro decirlo, pero ya parte de razón. Porque más, por ejemplo, en nuestro área, donde no es accesible para todos unos cuidados paliativos, como por ejemplo en Laguna, o la ley que ayuda, tal, no es accesible. Y no es verdad cómo acompañar ahí como sanitario con las limitaciones que hay de tiempo y de carga laboral, por así decir. Yo creo que es un aprendizaje personal. Yo personalmente he aprendido que yo termino cuando acabo en mi trabajo, ¿vale? Así que yo termino de trabajar en el tomillar, hay días que termino a las 2:30, hay días que termino a las 3, hay días que termino a las 3:30, y hay días que me dan las 5 menos cuarto y sigo trabajando. No es obligatorio, ni nadie me puede obligar a trabajar, pero yo solo termino cuando acabo. Una decisión personal. Estoy preguntando por mí, mi decisión personal. 2, hay una diapositiva que he puesto de escaleras en el suelo y un tío intentando saltar una valla. El problema de los recursos es mentira. Para muchas cosas hay muchos recursos, lo que pasa es que no somos capaces de ponernos de acuerdo como lo hacemos.
Es cierto que la dotación de dinero para sanidad en Andalucía es 50% o 60% de lo que hay en País Vasco para sanidad. Bueno, hay una diferencia de recursos, vamos a decir. Eso es cierto. Pero aparte de esa diferencia de recursos, no nos ponemos de acuerdo para trabajar. Hacemos, cada uno va a su bola. Los médicos, cada uno, los enfermeros por su lado, los directivos organizan planes sin tener en cuenta la realidad con la que están atendiendo. Entonces, creo que hay un problema de organización. Eso, aquí estamos con ingenieros, muchos de ustedes, que saben organizar. Bueno, no falta problema de organizar. Aquí cada uno va a su bola. Más lo que robamos y lo que se lleva y las corrupciones y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que hay un problema. Entonces, creo que uno, hace falta formarse. 2, hay que estar dispuestos a perder la vida. 3, es posible hacer algunas cosas. Y sabiendo que uno nunca llega a todo, pero voy a trabajar. Al final, el mar está lleno de gotas de agua. Bueno, pues, aquí cada uno tenemos nuestra gota de agua. Entre todos vamos a hacer un mar. Bueno, no lo sé. A veces entre todos llenamos un cubo. Dice, ¿pero con un cubo qué hay? Dice, bueno, pues ¿por qué no? Para agua. Quiero decir que... Y a veces hay cosas que sí cambian. Es decir, a veces hay algún político andaluz que durante su gestión defendió los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque había tenido una experiencia personal de que el cuidado paliativo en su familia había modificado la atención familiar y le motivó a él para en su gestión cambiar la inversión. Entonces, bueno, cuidado, que a veces las decisiones que hacemos, todos aquí, todos tenemos trascendencia social. No hay ninguna decisión individual que no la tenga. Lo que hacemos nosotros o con lo que dejamos de hacer tiene trascendencia. Yo siempre digo que cuando llego a trabajar por la mañana, las enfermeras viejas que me conocen, hay días que me dicen, ¿tú cómo vienes hoy? Y yo qué sé cómo vengo. Yo vengo enfadado con mi mujer, ¿sabes? Porque anoche me cabreé con ella y hoy llego con el cabreo. Pero cuando llego al trabajo, aunque yo no venga queriendo llevar mi cabreo, pero mi cabreo va en mi mochila, ¿no? Con lo cual, en mi mochila va lo que yo tengo. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Para poder atención de cuidados paliativos hace falta una cosa muy importante, que es tener una respuesta al sufrimiento personal. Nadie que no tiene una respuesta frente al sufrimiento puede estar todo el día trabajando con el sufrimiento de otro, porque acaba agotado. Por eso le invitaba a ustedes a tener una respuesta personal al sufrimiento. 2, formación. 3, dedicación. Hombre, y 4, sería necesario un poquito de apoyo. Pero muchas veces no lo va a tener usted. Entonces, bueno, en su ámbito, pues igual no puede hacer 100, pero a lo mejor puede hacer 5. 5 es mucho más que 0. Es infinitamente más, ¿no? De 0 a 5 hay dimensión infinita, ¿no? Bueno, pues ya está. Además, ninguno somos imprescindibles. Es decir, que usted se irá y vendrá otro después. Hacemos lo que podemos y va pasando la vida, pero todos tenemos algo que hacer. Y les he invitado a ustedes a una cosa que no quiero que... Ustedes pueden acompañar a personas en medio del sufrimiento siempre. Y dice, es que no sé qué decirle. No pasa nada. Acompañe. Acompañe. Sufrimiento de enfermedad y muerte, o de que el novio la ha dejado tirar. Tengo un hijo que 3 meses y medio antes de la boda, la novia dijo que no se casaba. Sufrimiento existencial, ¿no? ¿No? Se te rompe la vida. Se había ido a Suecia a trabajar para casarse con una chica que vivía en Suecia, año y medio viviendo en Suecia. Se van a casar, ya tienen piso, han montado el piso. Mes y medio antes vienen, hacen los expedientes matrimonial. Cuando vuelven a Suecia ella dice que no lo tiene claro y no se casan. Bueno, pues la ruptura existencial, el sufrimiento aparece. Y acompañar, estar junto a veces es útil. Aunque no digas nada. A veces uno tiene que decir. A veces uno tiene una palabra. Pero tengan ustedes cuenta que lo que he dicho al principio, la respuesta frente al sufrimiento es personal. Yo puedo decir, mi respuesta es esta, a lo mejor te ayuda. Pero frente a tu sufrimiento, solo tú puedes recorrer tu camino. ¿Y cómo acompañar al que vive de espaldas el sufrimiento porque no le quiere hacer frente? Porque, por ejemplo, incluso en sanitarios, hay muchos sanitarios que están sufriendo, pero que viven de espaldas al sufrimiento. Entonces, como mucho más difícil porque es como, qué bien, y voy a disfrutar, y voy a tal concierto, voy a tal, pero realmente estás viendo mucho sufrimiento. Y a la vez estás tratando con mucho sufrimiento de pacientes y de familiares. Ya decía antes que
los máximos consumidores de drogas como profesiones son los sanitarios. Lo he dicho, lo he comentado, ¿vale? ¿Por qué? Porque huyendo del sufrimiento acaba uno evadiéndose. ¿Cómo podemos acompañar? Siendo fieles a la verdad. Y estando dispuesto a decir que esto no es, por lo menos para mí. Yo soy un bicho raro en mi trabajo. Cuando yo tenía el segundo hijo y luego tenía el tercero y luego tenía el cuarto y luego tenía el quinto y luego tenía el sexto y luego tenía el séptimo, pues claro, mis compañeros me decían, ¿tú qué haces? No tienes tele, no sé qué. El urólogo, Fernando, ¿cuándo quieres que te corte? Y yo, pero no pasa nada, porque cuando uno se mantiene un poquito en el tiempo, la gente admite, este tío gilipollas, yo, ¿vale? ¿No? Tiene su respuesta personal, pero ocurre una cosa, que cada vez que se quedaba alguien embarazado en el hospital del tercer hijo, ¿sabían el primero que se enteraba en el hospital? Yo. Porque sabían que yo le iba a decir, ánimo, puedes. El Señor te ayudará. Me quiero decir que uno, siendo lo que es, si es verdadero, es referente. No va a resolver todos los problemas, claro que no. Pero, ¿cómo se llama ustedes? La verdad, no era veritas, hablar de verdad. Es importante ser verdadero. Verdadero no quiere decir que uno abarque todo, lo resuelva todo, sea perfecto, ¿no? Yo soy limitado, soy torpe, soy pecador, soy incapaz de... Bueno, ese soy. Y desde aquí voy a estar junto a ti. No, es que no, pero no tengo respuesta a todo. Claro que no la tiene. Ni falta que hace. Deja a Dios su sitio, tú tampoco hace falta que seas Dios. Adelante. ¿Qué tal? Yo, si se puede, tengo dos preguntas. Una Vale. muy corta. Venga. Es, cuando hemos visto antes lo de para optar por la eutanasia, las condiciones que debe tener, una persona solo por depresión puede optar a la eutanasia, ¿en plan tiene ese derecho? ¿Aquí en España? El Constitucional dice literalmente que sin una enfermedad física no es posible solicitarla. El primer caso de eutanasia en Sevilla en el año 21 fue un chico de 23 años con un trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, Bien. ¿Cuántas leyes conoce usted en España que no se cumplan? Tampoco la de eutanasia se cumple. El caso de Noelia, del que no tengo más datos que los que ha publicado la prensa, hablan de una chica, en principio, con un sufrimiento enorme, con un trastorno existencial, pero sin ningún problema físico de salud, pero con una angustia vital existencial enorme. Según el Tribunal Constitucional, en España sería no constitucional aplicar la eutanasia a esta chica, pero hubo un juez que dictaminó que sí. El otro día leí una cosa que no sé si será verdad, pero está publicado en prensa, que el médico que verificó que esta chica podía recibir la eutanasia, el proceso, es que no le he contado todas las cosas, si no, son las 6 de la tarde y sigo charlando yo, no tiene usted ocasión de hablar. El proceso de que a alguien se le conceda el derecho a recibir la eutanasia, intervienen dos médicos, un médico responsable y un médico consultor, y luego hay una comisión de valoración que desde fuera lo ve, ¿vale? Es decir, que se supone que hay una serie de garantías, comillas, la garantía, yo me río de la garantía, ¿vale? Bueno, pues parece ser que el médico que lleva el proceso asistencial de esta mujer es el mismo médico que es el responsable de trasplantes en el hospital, que es el mismo médico que facilitó que esta chica donara órganos, que es el mismo que al final se beneficia del trasplante de órganos también con dinero. ¿Por qué? Los trasplantes son gratuitos, son una ayuda magnífica socialmente, pero todo el que trabaja en trasplantes gana dinero. Una pasta. No estoy diciendo que esta mujer hiciera eso por dinero, pero sin lugar a duda hay un conflicto de intereses enorme. Según la ley, un médico que interviene como en un aspecto y en otro jamás puede intervenir en el mismo proceso porque puede haber competencia entre sus dos funciones. No sé si es verdad que esto es así, pero está publicado en prensa. Por eso le digo que de los casos uno conoce elementos, pero si es verdad, otra, no solo que hubo una enfermedad psiquiátrica, sino que el médico que intervino encima tenía un conflicto de intereses. No sé si es verdad o no, pero yo me lo creo que pueda ser posible. y lo otro, comentó antes cómo, dice, bueno, como una persona podía como
En plan, rechazar un tratamiento. Sí. No digo que sea eutanasia, pero en algunos casos, una persona que rechaza un tratamiento que le puede llevar a vivir es como una carga, o sea, como una responsabilidad, en su caso, negativa, ¿no? O sea, estoy diciendo que por miedo o por orgullo o por la razón que sea no quiera aceptar un tratamiento. O por convicción religiosa, o por experiencias previas. Quiero decir, no hay ningún tratamiento médico que no tenga efectos positivos y negativos. Digo, aquel que ha vivido las consecuencias negativas de un determinado tratamiento ya, normalmente es mucho más reacio a optar. Es decir, que detrás del rechazo de tratamiento hace falta que este tratamiento esté bien informado, ¿vale? Pero es un derecho. No hay ninguna opción en medicina que esté libre de riesgos. Todos trabajamos por el máximo beneficio asumiendo unos riesgos. Entonces, rechazar el tratamiento es válido. Lo que hace falta es que aquella persona que rechaza algo realmente esté bien informada. Igual que alguien que consiente, ¿eh? Porque también hay gente que consiente sin saber qué consecuencias tiene, ¿eh? Cuidado. Que igual de peligroso es consentir sin saber que rechazar sin saber. ¿Pero es posible? Sí. ¿Es legítimo? Sí. ¿Es válido éticamente? Sí. ¿Desde el punto de vista religioso es válido? También. La sedación, la limitación de esfuerzo, el rechazo de tratamiento son opciones válidas desde el punto de vista ético. No es... Quiero decir, pero claro, hace falta que las personas estén bien informadas. El problema a veces es que no hay información o para admitir o para rechazar. Hay gente que admite cualquier cosa y luego dice, me han engañado. Adelante. Fernando, yo tengo dos preguntas, si puedo. Adelante. Una por la parte legislativa y otra por la parte personal. En la legislativa, al menos más directo, creo que leí una noticia, no sé si es verdad, en los países del norte, que se aplicó a una chica la eutanasia y años después el mismo juzgado rechazó, dijo que eso no era legal. ¿Cómo actúa o quién asume la responsabilidad de eso? Nadie. En España hay un proceso de validación previa, que es esta comisión que hay posterior a la elaboración de dos médicos. En Holanda, Bélgica, Luxemburgo, la evaluación es a posteriori. Es decir, después de que se ha producido la eutanasia, hay alguien que valora, hay una comisión de seguimiento. La ONU declaró que había un proceso realmente grave en la evaluación de esto, porque además resultaba que me parece que en 5.000 casos había un caso en el que habían mostrado dudas la comisión. Hay un artículo publicado en que uno de los que habían sido miembros de esta comisión de evaluación se retiraba de esta comisión porque decía que esta comisión era mentira, en el sentido de que, uno, no valoraban con criterio y siempre que valoraban a posteriori no había posibilidad de revertir. El problema de la eutanasia es que uno de los artículos que he leído preparando esta charla, porque contaba que uno de los problemas más grandes que tiene la eutanasia es que no haya una revisión por parte del estamento jurídico, que no hay ningún fiscal ni ningún juez que autorice a una decisión como esta de consecuencia irreversible, aunque a posteriori alguien revisará el procedimiento. Es decir, que alguien se equivoque y vayas a prisión, obviamente el daño que ha causado no se puede revertir, pero bueno, te pueden dar una compensación, pero aquí es un acto de dirección única. Entonces, ¿cómo se resuelve? De ninguna forma. No solo eso, en España, en el momento actual, dudo que nadie esté dispuesto a levantar la mano para revisar esto. Porque el caso de Noelia, que ha levantado tanta expectativa en prensa, yo supongo que quedará en nada. Yo atendí a una mujer en el año diciembre del 22. El 31 de diciembre me encontré con una mujer que vino a tomarse conmigo un café en la cafetería El Petit Sou, que está frente a urgencias del Macarena. No sé si alguno de ustedes va al Macarena. Justo enfrente de urgencias hay una cafetería del Petit Sou. Pues allí me encontré con ella a las 12 de la mañana el 31 de diciembre. Yo colaboraba, antes le comentaba a algunos, con los centros de orientación familiar de la diócesis de Sevilla con mi mujer, y contactaron conmigo a ver si yo podía hablar con esta mujer que había solicitado la eutanasia y que tenía fecha 23 de enero para que le aplicaran la eutanasia. Y ¿usted puede hacer algo para hablar con ella? Digo, yo... Hablamos, quedamos, nos encontramos, estuvimos charlando un rato. Ella vino en su carrito de ruedas. Allí nos tomamos un cafelito, estuvimos charlando. Ella se había quedado, su marido había muerto hace 1 año y medio, vivía con un perrito. Tenía un problema de dolor crónico que trataba con paracetamol y nolotil.
con lo cual no tenía un tratamiento adecuado para un dolor crónico, ¿vale? Y además la cuidaba una sudamericana y ella me decía, yo lo que tengo miedo es de levantarme una mañana y que nadie me atienda. Tenía sobrinos, tenía hermanos que además estaban en contra de que ella recibiera la eutanasia, pero ella en su libertad había decidido que le aplicaran la eutanasia. Yo, a miembros de la Comisión de Eutanasia de Andalucía, porque a mí me invitaron a formar parte de la Comisión de Eutanasia de Andalucía, lo que pasa es que yo soy objetor de la eutanasia, así que no tenía sentido que participara en algo en lo que no creo que sea válido, ¿vale? Pues hablando con uno de los miembros de la Comisión de Eutanasia de Andalucía, le decía, digo, bueno, ¿y cómo habéis permitido que esto llegue? Una mujer que lo único que tiene es una enfermedad ninguna. Tenía un problema de soledad. Tenía una limitación física con un dolor controlado, pero nunca he valorado. Es decir, esta mujer, yo lo que le propuse el día que estuvimos charlando, digo, oye, ¿tú quieres que busquemos a alguien del Hospital Macarena, justo enfrente de donde estamos? Yo te consigo la semana que viene un médico especialista en dolor que te vea. Y vamos, si quieres, retrasa tu decisión de eutanasia 3 meses y danos una oportunidad a que intervengamos. Esa fue mi charla con ella. Tal que, bueno, terminamos allí la charla, se fue, y luego hablamos unos días posteriores y mira, yo he pensado que voy a terminar con esto, y efectivamente el 23 de enero del año 22, en el Hospital Virgen Macarena, alguien le puso una inyección que acabó con su vida. No sé si he respondido más o menos a la pregunta. Y la otra es más personal. Has hablado de la respuesta que tenemos al sufrimiento. Yo creo que la mía es la aceptación, no como resignación, sino como sacrificio, como entrega. ¿Esa respuesta es siempre la misma en toda nuestra vida o va evolucionando o va cambiando? Lo digo porque hay más, o sea, por diferencia de edad, yo creo que nos puede dar una respuesta. No, que entiendo que las respuestas van cambiando. Ten en cuenta que la visión que tenemos de cualquier realidad, el amor, los hijos, la profesión, el dinero, el prestigio, ¿no? Porque estoy hablando de valores positivos, ¿vale? No negativos, cambia. Cuando uno ha llegado a determinado nivel, se da cuenta de que lo que él aspiraba, que pensaba que era, es no válido. Hay que seguir buscando alguna otra cosa. Entonces, aceptar es imprescindible. Si te dan cuenta, cuando puse la curva estaba ahí, ¿vale? Es necesario, ¿vale? Lo que pasa que el agotamiento frente al sufrimiento y frente al sufrimiento repetido acaba haciendo que la capacidad personal de aceptar se sature. Por eso yo creo que hace falta una visión trascendente. Es mi opinión. Porque trascender no significa ser cristiano, católico, apostólico y romano, por favor. Pero todos tenemos una dimensión trascendental que forma parte de nuestra vida, que es nuestro deseo de permanecer. Si se da cuenta usted, todo el mundo quiere una calle que le recuerden, una estatua. ¿Sabía? Mentira, luego vendrá un alcalde posterior que te quitará la calle, te echará la... Pero todos tenemos que alguien herede mi empresa, que alguien siga con mi negocio, que alguien siga con mi colección de cromos. En el fondo, ese deseo de trascender, de seguir más allá, incluso cuando ya no estemos. ¿Vale? Claro, puedo ya la última, porque ligando con lo que has dicho, ¿cómo va a hacer ver a la otra persona, si no tiene trascendencia? Que la trascendencia existe. Bueno, y si no lo quiere ver, ¿cómo hacerle ese acompañamiento último? Creo que el acompañamiento es estar, a veces. Y uno puede contar lo que vive. Y si el otro te escucha, igual se plantea que eso puede ser válido. A modo de ejemplo, la transmisión del Evangelio que se hicieron en los primeros tiempos era la siguiente. Yo tenía una forma de vivir distinta a la tuya y tú un día me decías, oye, ¿tú por qué haces esas cosas tan raras? Y yo te decía, mira, por esto. Y decía, igual me interesa eso. Entonces yo decía, bueno, pues si quieres ven y te presento lo que yo estoy viviendo. Y tú vas y dices, pues igual me interesa. Y si te interesa, pasabas a ser uno de los cristianos. No, pues seguías con tu vida, me explico. Entonces la transmisión personal es en base a una experiencia concreta, ser testigos de la experiencia, ¿vale? Entonces, entiendo que tú, acompañando a cualquiera desde tus valores, lo único que puedes ser es testigo de lo que a ti te ha servido, para si él, que no tiene nada que defienda su vida, eso le puede dar un contenido. Pero es una opinión. Y por último, última pregunta ya antes de irnos a comer, porque yo creo que nos estamos muriendo de hambre. Bueno, me ha encantado la charla y yo quería preguntarte que tuve que hacer un trabajo sobre ética en la investigación en mi máster
y pregunté, bueno, le pregunté, había que poner como casos ficticios. Y entonces le pregunté a ChatGPT, lo básico, y puso un caso de que con pacientes con depresión severa se habían probado diversos tratamientos, pero no funcionaban. Y decía que si se podía probar un fármaco. Y el propio ChatGPT me respondía que eso no sería ético porque no tenían consentimiento. Entonces, en casos de personas como Noelia o personas así con depresión o que no tienen consentimiento previo por su enfermedad mental, sería un delito como eso, porque al fin y al cabo la eutanasia sería como casi como la investigación. Vamos a ver, el problema del consentimiento, que si acuerdan, parecía uno tiene consentimiento válido, la Sociedad Española de Psiquiatría ha planteado hasta qué punto los pacientes con enfermedad mental en ocasiones pueden tener un consentimiento válido, ¿vale? ¿De acuerdo? Se supone que el médico responsable es alguien que valora, y hay una escala, en la misma diapositiva que tenía aquí el protocolo de esto, aparecía un protocolo de valoración de la capacidad de los pacientes, porque la ley de eutanasia ha puesto la necesidad de que todos los profesionales sanitarios valoren la capacidad de un paciente para tomar decisiones. Es decir, hay métodos estandarizados de hacerlo. La mayoría de los profesionales no lo conocen, pero existe, ¿vale? Entonces, medir la capacidad es necesario. Cuando alguien tiene una enfermedad mental y está sufriendo, puede mantener su capacidad normal. Hay autores que lo condicionan o lo dudan. Yo no puedo decirle hasta qué punto. Sí es cierto que la experiencia de sufrimiento grave limita nuestra forma de entender la vida, pero también es cierto que hay muchas condiciones de vida que limitan nuestra vida siempre y forman parte de nuestra mochila. Aquí todos los que estamos tenemos mochilas distintas. Vienen de lo que son ustedes, con quién han vivido, qué han desarrollado, qué cosas decidieron hacer y qué cosas no decidieron hacer en determinado momento. Y eso forma parte de su vida y en el fondo eso condiciona siempre sus decisiones. Y es bastante difícil medir hasta qué punto alguien que está triste en el fondo no está defendiendo lo que han sido sus valores. Entonces yo ahí tengo mis dudas. Entiendo que una depresión no debe ser algo que lleve a que alguien pida la eutanasia, pero pensar que alguien que tiene una depresión no es capaz de tomar ninguna decisión válida me parece que es el extremo justo contrario. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Probablemente todos podamos tener condicionadas nuestras decisiones por lo que hemos vivido, por nuestras emociones, por nuestros... sin lugar a duda. Pero eso quiere decir que nuestras decisiones no sean válidas. Todos los días toman ustedes decisiones igual que yo, condicionados por esas cosas, ¿no? Pues ya está. Bien. Muy bien. Y nada, o sea, ahora el que quiera ponerse el bañador, pues se lo ponga. Hay dos baños, aquí hay uno allí al final y aquí hay otro. Y la comida en teoría ya está preparada allí, o sea que sí, ¿vale? Fernando se tiene que ir ya, o sea que si alguno tiene alguna última pregunta o algo que quiera decir, Aquí estoy. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando.